Bien, hoy continuamos con doctrinas básicas. Vamos a tocar otro tema que tiene que ver con la fe. Y Hebreos 11, Hebreos 11:1, ustedes tienen un pasaje muy conocido en la historia de la Biblia, cuando nos habla acerca de los elementos de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando estemos avanzando más en el estudio de la palabra de Dios, vamos a encontrar un tema muy interesante, que es el tema de la salvación. Esta materia se va a llamar después soteriología. Es el tema explícito y amplio del conocimiento de la salvación. Pero en esta parte del estudio de doctrinas básicas tenemos que poner nuestros ojos precisamente en la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es el medio por el cual Dios permite que nosotros, los pecadores, podamos tener salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe en nosotros es una fe salvadora. Es una fe salvadora, y esta fe está compuesta de un elemento importante para nosotros, que es el que quiero estudiar en esta hora, o en este tiempo, esta semana contigo, que tiene que ver con la redención. Para poder entender la fe salvadora, tenemos que entender la redención, porque esa es la forma en que la fe se revela para nosotros, porque por gracia sois salvos. Es una fe salvadora. Pero esa fe, cuando la estudiamos y vemos que para activarse esa fe en nosotros, hemos de tener confianza en la redención, hemos de creer en la redención. Entonces tenemos que considerar que para que haya redención hay un redentor. Entonces usted, si tiene sus anotaciones o sus apuntes, usted puede entender que para que haya una fe salvadora tenemos que entender que hay redención y hay un redentor. ¿Qué es la redención? Es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Entonces, redención, esto grábeselo, anótelo, es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Y si nosotros tenemos que pensar en la redención, tenemos que ir a Efesios capítulo 2. Y en Efesios capítulo 2, para poder entender este concepto de la redención, tenemos que entender de qué fuimos rescatados. El diccionario dice de una situación gravosa. Y dice el Efesios 2, Él os dio vida y Él os dio vida a vosotros, a ti, a mí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí aparece amartias. ¿Sí? Amartias, el vocablo pecado, delitos. ¿Sí? Tenemos que considerar que somos muertos. Y aquí aparece otra vez el vocablo paraptoma, delitos y pecados. Ahora,
cuando dice la carta de Pablo de que estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros no podíamos, estábamos condenados. Estábamos condenados. ¿Y qué nos condenaba? Nos condenaba nuestro pecado. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos en otro tiempo, estábamos muertos, fuimos redimidos. Y aquí aparece el vocablo redención. ¿De qué fuimos redimidos? De la muerte en delitos y pecados. Pero dice el diccionario que para que haya redención debe haber un cambio, y el cambio es pagar un precio por lo que vas a liberar. Pagar un precio por lo que vas a liberar. Esto es como las boletas de empeño. Hay algo que está empeñado, hay algo que está atrapado en las manos del empeño, y en ese momento no tiene vida, está sin efecto, está atrapado en la casa de empeño. Pero aparece un redentor, y el redentor es aquel que está dispuesto a pagar un precio, y el precio es el que se tiene que completar para que nosotros podamos ser liberados. Y ahí, en ese momento, cuando se paga el precio, hay redención. Ahora, ¿quién es el redentor? Tenemos que pensar que para que haya redención, y si alguien tiene que pagar, entonces a esa persona que paga es el redentor. Entonces dice, y Él os dio vida a vosotros. O sea, aparece aquí un redentor haciendo un acto de redención. La palabra de Dios en Éxodo 6 dice, yo soy Jehová, y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os redimiré con brazo extendido. Éxodo 6. Cuando nosotros vemos en la Biblia que aparece un redentor, entonces el redentor es aquel que paga, aquel que compra algo para sí. Y aquí voy a poner Éxodo 6. En el versículo 6 dice la palabra de Dios que yo soy Jehová. Él está declarándose y mostrándose al pueblo y les dice, yo soy Jehová. Y quiero que te acuerdes de algo. Versículo 6. Yo soy Jehová. ¿Sí? Y aquí tenemos el vocablo Yahvé. Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas. Pero esta palabra es sacaré. Sacaré. Y este sacar, cuando nosotros vemos este sacar, tiene que ver con salir de, mover, ¿sí? Sacar tiene que ser mover. Entonces, este verbo José, Joséí, Joséti, sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Él hace la redención, a nosotros nos mueve. Vosotros que estabais en otro tiempo muertos en delitos y pecados, nos da vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la fe salvadora, cuando hablamos de la fe, esta fe que es capaz de transformar la vida del hombre, tenemos que entenderla desde el punto de vista de redención. Una fe que nos ayuda en la redención. Una fe que es operada por un redentor. Ahora, como les dije hace un momento, tenemos que pensar
en uno de los vocablos o de las traducciones que tenemos de redención, ¿sí? Entonces, tenemos que ver en este momento qué es lo que hace Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Sí? Jesús compra. Acuérdese que dice aquí que hay que pagar. Entonces, la primera traducción de redención que vamos a ver en este momento tiene que ver con comprar. ¿Sí? Comprar. Y dice, por precio habéis sido comprados. Dice el apóstol Pablo para que no se nos olvide. Entonces, si estás anotando tú, ya estás viendo para tus resúmenes, estás viendo que la fe es una fe salvadora y que la fe se activa cuando entendemos el plan de Dios de redención y que Él interviene como redentor. Ahora, para poder entender específicamente cómo sucede el acto de redención, vamos a ver tres traducciones. Y 1 Corintios 6:20, quiero ver si me gana el tiempo, porque el tiempo aquí es importante. Dice 1 Corintios 6, versículo 20, porque habéis sido comprados. Habéis sido comprados por precio. Nosotros fuimos comprados. Y este es la traducción, ¿sí? La traducción que tenemos aquí, egorashete, tenemos comprar, porque habéis sido comprados. Habéis sido comprados por precio. Entonces, una de las cosas que Dios hace es comprar. ¿Qué compra? El Redentor compra aquello que está atrapado, aquello que está sujeto, amarrado, y lo compra a precio. Tiene que pagar un precio para liberarlo. Y quiero ir cerrando esta primer parte del concepto de comprar. A mí me gusta mucho cuando la palabra de Dios dice que fuimos comprados por precio. Y el precio pagado por nosotros fue la misma sangre de Jesús. El gran valor de tu salvación descansa en la sangre derramada de Jesucristo. Y cuando tú crees que la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz fue el precio que Dios pagó por tu vida, que en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, entendemos la fe salvadora y entendemos que fuimos comprados a precio de sangre. Hay una historia que escuché que me encantó cuando la escuché, porque te conmueve y te das cuenta de la bendición, de lo hermoso de la fe salvadora. Se dice que un niño estuvo, no sé la palabra, labrando, esculpiendo, tallando la madera, creo que es la palabra correcta, y estuvo haciendo un juguete de madera precioso, precioso ese juguete. Y lo creó con aquella intención de hacer algo hermoso con sus manos. Y ese juguete lo hizo y lo mostró en su casa. Y su familia dijo, wow, qué juguete tan hermoso, qué precioso, perfecto juguete. Y ese juguete de repente se perdió. No apareció en la casa. Y aquel niño desesperado buscó y buscó y buscó y no encontró su juguete. Pasó algún tiempo y él tenía en su mente que había perdido algo de gran valor, un juguete
que había creado con sus manos, que había tallado en la madera con sus propias manos y que hoy no tenía su juguete para sí. Un día, al ir caminando con sus papás por la calle, pasó por una juguetería y observó en la vitrina un juguete idéntico al que él había hecho. Es más, él estaba 100% seguro que se trataba de su juguete. No había forma de equivocarse, pues él lo reconocería al verlo. Y se metió a la tienda rápidamente. Y entró a la tienda y le dijo al tendero, quiero ver ese juguete. Y el tendero le dijo, es un juguete maravilloso, precioso. Pero nadie ha podido pagar el precio de esta obra de arte. Y aquel niño tomó en sus manos aquel juguete y lo miró. Y lo vio y dijo, este es mi juguete. Y le explicó a aquel dueño de la tienda y le dijo, este juguete yo lo crié, yo corté el árbol, yo pulí la madera, yo corté cada parte de él, yo armé este juguete. Y aquel tendero le dijo, pues si quieres ese juguete, tendrás que pagar el precio por el juguete. Aquel niño lloró cuando aquel hombre encerró en la vitrina, puso llave a aquel juguete y ese juguete quedó atrapado. Aquel niño trabajó y trabajó y trabajó y su sufrimiento fue productivo porque después de trabajar tanto y en casa le decían, ¿y por qué estás trabajando tanto? Eres un niño, ¿por qué estás ahorrando tanto dinero? Y aquel niño decía, es que voy a recuperar mi juguete. Finalmente llegó el día que reunió la cantidad y fue a la tienda y pagó el precio del juguete que él había construido y lo trajo consigo a su casa. Esa historia me conmovió. Jesús, en obediencia, tuvo que pagar el precio del hombre, del ser humano, hombres y mujeres que él creó, que hizo a su imagen. Varón y hembra los creó. Pero lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y tuvo que morir en la cruz para recuperar lo que se había perdido. Que el Señor te bendiga. Continuamos.